Buen día, buena tarde o buena noche, va a depender de cuándo y desde dónde nos estés escuchando. Aquí venimos con otra charla más de este congreso Hablamos de Miedo, donde Isabel María, Co de Equilibrio y yo te vamos a traer, o mejor dicho, te estamos trayendo diferentes miradas, diferentes puntos de vista del miedo, con profesionales del desarrollo personal, coaches, psicólogos, terapeutas, tarotistas, etcétera, 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 que quieren hacerte ver que el miedo al final es una emoción que tenemos que reconocer y usarlas en nuestro beneficio, porque hay veces que, sabiendo diferenciar, como ya hemos dicho en más de una entrevista, el miedo de la fobia, ya cuando nos metemos en fobia hay que irse a especialistas más profundos, por decirlo así, porque hay que tratar un trauma más complicado. Ese miedo que nos pica, que nos paraliza y que nos hace vernos en la cima de la montaña sin saber si tirarnos o no en paracaídas, en el fondo se puede usar en nuestro beneficio. Y hoy tengo aquí el placer de hablar con Laura Barbero. Hola Laura, gracias, Hola gracias, Marta, gracias. buenas tardes. Bueno, o buenas noches o Oh, buenos días. Aquí son en tu buenas tardes. casa, en tu casa ahí está, son buenas tardes, son 4 de Sí. la tarde, 12 de febrero de 2025. Pero claro, va a depender, como había dicho yo al principio, de cuando nos vean. El miedo, Laura, tú que eres coach, estás especializada en programación neurolingüística, en hipnosis, etcétera, 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 ¿qué nos dirías del miedo? Bueno, yo lo primero, lo que ya has dicho, que el miedo es una emoción y como tal es una cosa que respondes ante un estímulo que puede ser interno o externo. A veces piensas, ¿qué es antes, la emoción o el pensamiento, no? Pero huevo a Pero la sí, gallina. sí, sí, Perdón, pero es pero así. claro, si nos vamos a la estructura del cerebro, ¿vale? Va mucho más rápida porque la emoción está en la parte, como quien dice, intermedia, en la zona límbica, que no en la zona más exterior. Sí, Entonces, en principio no sabes por qué, aunque es el huevo o la gallina, siempre es la emoción lo que va primero. Es algo que se ha desencadenado y entonces te aparece el pensamiento. Hay otros que dicen que no, que va antes el pensamiento, pero yo digo mi punto de vista desde este momento de que el cerebro límbico va mucho más, se procesa mucho más rápido todo, antes que, y bueno, y ya el reptiliano no digamos, ¿no? ya, Que este es el de supervivencia. Entonces, lo primero de todo, yo diferenciaría lo que es el miedo de los miedos, interesante. ¿vale? El miedo es lo que nos ha permitido evolucionar, lo que nos ha permitido sobrevivir. Los Exacto. miedos, que podemos llamar los temores para diferenciarlo, es lo que ya nos montamos en la cabecita, Es el discurso, exacto. Para quien no ¿vale? entienda, El claro, tiki tiki de la cabecita que tenemos ahí, que nos montamos unos pollos a veces con razón y a veces son totalmente imaginarios, que te piensas que es que va a ser algo tan complicado y luego cuando lo consigues dices, cuando te atreves a desafiar al miedo o a ir al lado del miedo y decir, venga, esta es una oportunidad de crecimiento porque si estás ahí es para que dé el salto. Luego dices, bueno, si tampoco era para tanto, exacto, pero exacto. es que el miedo imaginario, el temor, es lo que te impide muchas veces o retrasa el que des ese salto. Sí. Yo en la charla de Mónica y Goicoechea lo estuvimos expresando, porque a mí me pasa, Laura, que tengo cierto miedo a las alturas, pero es verdad que mi pareja es de las que me motivan y al final tira de mí. Y cuando lo hago, me doy cuenta que sí, había una sensación física que te da mariposilla, pero vuelvo a repetir. Si hace falta, me vuelvo a subir a esa atracción, me vuelvo a tirar de ese y he hecho cosas gracias a él que si no hubiera tirado de mí, no las hubiera hecho. Y ese darte cuenta físico, cuando te ves, por ejemplo, a mí, el que más me sorprendió es
y no sé qué era, la atracción del paracaídas que te suben arriba del todo, una pechada de metro. De primera hora yo tenía una montada en mi cabeza que me quería morir, Laura. Y cuando estás arriba y estás diciendo, Vamos. Dios mío, que me van a tirar en breve. Pero cuando te tiran, dices, ostras, y ya ha terminado. Y no ha sido tanto. Y además, hasta quizás estás divertido. Ya hasta quizás Quizás, totalmente. no te digo, ¿eh? O sea, los gritos caen, seguro que salen del alma, que Pero, digo yo. ahí está, pero cuando se repite por algo. Sí. Pero claro, ¿cómo nos pasa cuando queremos emprender, cuando queremos tomar una decisión, cambio de profesión, dejar una pareja? Esa mente nos Es que secuestra, literalmente. lo que tenemos sobre todo, ahora que estamos hablando de emprendimiento y ya en primera persona, lo primero, yo, bueno, tenía muchos miedos. Sigo teniendo miedos, pero menos, Y seguirán estando. menos. Pero el principal era el miedo a la crítica. Como pensando además, ilusa de mí, de que todo el mundo iba a mirar, todo el mundo Y te voy a decir con las iba a mismas mirar. gafas con las que se mira una, porque es que ese es el Sí. problema. Pues eso a mí me retrasó bastante el empezar. Y es el observar y el decir, bueno, a ver, en el caso del emprendimiento, ¿eh? Pero tú realmente, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres apoyar a alguien? Sí. Pues si no lo haces, si esto que es incómodo para ti, porque realmente para mí era, bueno, sigue siendo incómodo, pero lo hago. Pero si miras cuál es el objetivo mayor, hacia dónde quieres ir y pones foco en esto, es mucho más fácil el atreverte a dar el paso. Siempre que veas el objetivo hacia dónde quieres ir. ¿Vale? Pero mira incluso lo que te traigo. A mí, por ejemplo, en ti me sorprendió mucho porque incluso tú eres autónoma desde hace muchos años porque haces consultorías. Uh-huh. Que, es decir, tú sabes vivir con la incertidumbre del autónomo y los no beneficios que este trae. Entonces, por eso me sorprendió tanto como en tu caso, cuando nos conocimos, doy un paso para adelante y después doy tres para atrás. Y mira que eres muy consciente de qué programación lingüística tengo detrás, por toda la formación que tiene, de cómo me hablo, qué patrones son los que me están frenando y los que me están secuestrando. Y yo decía, teniendo, y lo que es tener otras gafas puestas, teniendo lo más difícil hecho, que es saber lidiar y vivir con un autónomo y gestionarse, que para mí, mira lo que te traigo, pero claro, es que nos ponemos gafas de películas de terror que te encierran en un mundo paralelo, porque es que tal cual, para mí lo más complicado, por ejemplo, en tu caso de un emprendimiento, es aprender a lidiar y a gestionar la vida de autónomo. Y ese aprendizaje ya lo traías de paquete. Yo eso ya lo tenía, pero tenía miedo a juzgarme, tenía el miedo del síndrome de la mamá impostora. La ¿Por qué? gallinita que no está incubando de los huevos. Sí, sí, pero lo tenía porque no me había dado cuenta de un tema hasta que observándome, pues digo, ostras, es verdad, porque yo quería ofrecer a las madres el que iban a mejorar la relación con su hijo, pero realmente lo que les estaba ofreciendo era el cambio de mirada que iban a tener esas madres. Con ese cambio de mirada iban a actuar de forma diferente, pero ya dependía totalmente de cómo estaba, entre comillas, dañada esa relación y de si su hijo o su hija querían, en el proceso que estaban pasando,
querían acercarse o no querían acercarse, pero lo importante de lo que estaba yo ofreciendo no era el que iba a mejorar la comunicación con su hijo, sino el cambio que iba ella a experimentar y cómo vivirlo. Cuando me di cuenta de eso, ya no tuve ese miedo, porque dije, bueno, yo lo he conseguido, yo lo vivo totalmente diferente. Y es más, mi hijo, que era el problema que tenía yo, mi hijo, bueno, de que pasábamos de la guerra de besos en el sofá, que decía yo, a nada, a que otra vez nos volvemos a abrazar y hablamos y vamos a jugar juntos o al golf o hacemos alguna cosa conjunta, pues yo he pasado por ese proceso. Lo que cuando lo estaba ofreciendo yo no me daba cuenta, fíjate, y lo estaba vendiendo, pero no me daba cuenta que yo ya había hecho ese cambio. Aunque la relación todavía no era la que a mí me hubiese gustado. Y fue darme cuenta de eso. Es observarte. Es que, claro, Es mira lo que observarte ahí. Observarte y abrirte al y final cuestionarlo. O sea, primero observas el miedo, luego lo cuestionas y en función de que lo pones ahí, como quien dice, en la cuerda floja, te das cuenta de que no hay para tanto. Lo que decías tú, luego a lo mejor hasta repites, ¿no? El de tirarte ahí en el paracaídas. Te voy a hacer una pregunta desde, tú eres también experta en hipnosis, desde la mirada de la hipnosis, Laura, ¿qué características o qué síntomas detectarías tú cuando ves miedo en alguien, cuando estás trabajando con esa herramienta? No sé si me estoy Mira, metiendo yo ahí. el cómo trabajo cuando hago la hipnosis, realmente con la persona, yo únicamente la voy acompañando, pero no sé lo que va pasando por su cabeza, ¿sabes? O sea, empezamos con qué es lo que quieres mejorar o qué quieres trabajar y a partir de ello la voy guiando para que baje a un nivel profundo, que se quede en un nivel de relajación, pero que a la vez está consciente, pero es un nivel de relajación bastante profundo. Y entonces con una serie de símbolos con el dedo es pregúntate a ti misma, tal, tal. Entonces, si te digo la verdad, a no ser que luego me lo contesten, luego me comenten, mira, ha pasado esto y tal, pues realmente no sé qué pasa por esa cabecita y cómo conecta con su inconsciente, porque no tengo ni idea. Te lo Entonces, pregunto porque, y perdón que te interrumpa. Ay, ¿qué ha pasado? Se nos ha ido. Reviso técnicamente. Sí, solucionados problemas técnicos. Estábamos hablando tal cual, lo de la hipnosis, Laura. Y te lo preguntaba porque incluso desde la parte de trauma o terapias más profundas, yo he visto que esos discursos de usa mediante hipnosis, transforma tus miedos más profundos. Y por eso te lo preguntaba. sí, sí. Pero es que además, que antes lo has dicho, también las fobias. Y las fobias tampoco hace falta, a ver, con una terapia de PNL unida con la hipnosis, también se consigue, pero con la programación neurolingüística también, con la neurociencia, también se consigue con unas técnicas, la verdad que bastante sencillas. Ahora, si lo combinas con una hipnosis que llegas más profundo todavía a tu interior, pues es más fácil. Y, y sí, creencias, fobias, miedos, todo lo que esa persona quiera gestionar se puede trabajar. Y ahora te pregunto para que quien nos escuche. Yo doy por hecho de que nos está escuchando coaches, psicólogos y terapeutas, pero también entiendo que puede haber caído alguien que diga, vale, yo no estoy en este mundo que me estoy hablando. Más profundo, ¿a qué se debe? Tú y yo lo sabemos, porque estamos hablando de que hay ciertas capas que no se ven. Pero explícanos a quien haya caído aquí de chiripa y no sepa tanto de estas cosas. No, que
normalmente estamos con este diálogo exterior, ¿vale? Y yo, si te pregunto algo, pues me vas a contestar siempre desde la mente consciente, como quien dice. En cambio, si consigo relajarte, hay un guardián en el cerebro que cuando estás relajado, como quien dice, te permite pasar directamente y no con estos filtros que tenemos mentales de todas las creencias y demás. No sé si lo he explicado bien. ¿Tú lo has Claro, entendido? Sí. es que muchas veces no nos damos cuenta que ciertos miedos, ciertas fobias, ciertos traumas vienen, a veces ni lo sabemos. Porque aquí los que estamos y hemos estudiado nos dicen que sí, heridas de infancia, que sí, momentos traumáticos concretos, y hay cosas que se detectan muy fácil. No sé en qué charla ya, llevo ya tantas grabadas, I'm sorry, pero puse el ejemplo de a mí, después justo del accidente de tráfico, recuerdo perfectamente cómo volver a subirme encima de la moto de paquete detrás de Ale y hacer, no me acuerdo si eran 12, 13 kilómetros hasta Laurín desde Málaga en moto, a mí me conectó. Claro, eso es fácil de detectar, pero es verdad que hay otros miedos que pueden ser más sutiles, ¿no, Laura? Que Sí. no se detectan ni se relacionan tan fácilmente con, tal cual, accidente de moto, vuelva a subirte en una moto y hazte tantos Es kilómetros en que carretera. se dispara el estímulo. El subir a la moto te va a disparar ese estímulo. Entonces, eso lo que te comentaba antes fuera de la grabación, perdón, de la entrevista, cuando estábamos preparando la reunión, el que te comentaba que una cosa es la emoción, que es, podríamos decir que la emoción es como las olas del mar, ¿vale? Que van y vienen. Y en cambio, el fondo marino serían esas emociones de fondo que son los estados de ánimo. Y esos estados de ánimo es cuando una emoción se prolonga en el tiempo, porque la emoción normalmente dura, yo qué sé, a lo tope, pongamos 30 segundos. Pero si tú la mantienes, pues todavía te cuesta más tomar decisiones porque estás en un estado de ánimo alterado. Pero si se mantiene en el tiempo, ya puede ser una persona que a lo mejor tiene fobia a salir. O sea, una cosa es que tú abres la puerta y alguien te dio un susto y dices, ostras. Y luego cuando vuelve ese estímulo otra vez de que va a abrir la puerta, le viene otra vez ese susto. Vale, o lo atraviesas o se va, como quien dice, introduciendo cada vez más en el interior, porque vas repitiendo cada vez de abrir la puerta y decir, ostras, qué susto, yo no salgo, yo no salgo. Y ya puedes pillar, bueno, una ansia de que no puedes salir, que dices, madre de Dios. Agorafobia, ni más ni menos, tal cual. Y como Sí. esas miles de fobias que hay, que es lo que tú dices, al final hacérmelo más grande, más grande, más grande, porque ha habido ahí un dolor, que es una emoción, como tú nos estabas hablando, que se ha producido por X. Y te quería decir que el estímulo que viene que provoca el miedo es la amenaza. La amenaza. Entonces, el para qué de esa emoción, porque todas las emociones tienen su para qué, no hay ninguna ni buena ni mala. O sea, por ejemplo, la rabia es muy buena para poner límites. ¿Vale? La tristeza es muy buena también para hacer ese desarrollo personal, es ese volver a pensar qué ha pasado aquí. Y el miedo es muy bueno para crearte un entorno de seguridad. ¿Vale? Entonces es muy bueno para no ser una chica porno. Por no molestar, por no quedar mal, por el que dirán. Y somos muchas veces chicas porno. Entonces tenemos que aprender a poner límites. Límites para nosotros sentirnos seguros en nuestro entorno. Y esos límites se consiguen diciendo simplemente sí o no.
Simplemente, es que claro, estás dando ahí también con una tecla que me parece muy, muy interesante. Saber expresar que necesito, sí o no, sin sentirme culpable por la reacción o el detonante que va a traer eso en mi vida. Es que es tan fácil como priorizarnos. El decir un no fuera es decirte un sí a ti, a tu interior. Entonces, a veces no hay ni que justificarse, porque a veces dices, no, no puedo porque lo que sea, y sueltas una mentira. Es que Entonces, eso te iba a decir socialmente, Laura, que es que no hace las falta justificar. mentiras piadosas. Y lo hago Sí, sí, así porque es que nos han sí, enseñado incluso así, por lo menos a mí. pero siguen siendo mentiras. Entonces, no tenemos que justificarnos, sencillamente es para saber si quieres hacer una cosa o no, es, ¿me apetece hacerlo? ¿Sí o no? Si no te apetece y te proponen una cosa, es decir, no, gracias. No hace falta justificarse. Si te preguntan, puedes decir, mira, pues por cuestiones personales o por lo que sea, pero no hace falta decir mentiras. Lo que pasa es que tenemos la manía de justificarnos. No sé por qué. Con decir no o Pero sí. Laura, es que claro, Laura, tú que eres experta en comunicación no violenta y todo esto de madre, relación, hijo, en toda relación es como si esa culpa tuviera un miedo detrás enorme a que dejen de quererme, a que dejen de estar a mi lado, a dejar de pertenecer a ese grupo social, a mi familia, dejar de estar en pareja, etcétera, etcétera. Lo podemos extrapolar donde queramos, pero es que hay un mogollonazo que por no quedarme sola, porque es que me lo he apuntado y todo tal cual, porque es que lo has dicho y me parece muy interesante, agacho la cabeza y sigo. Pero en el fondo me estoy montando la película cada vez más grande. Y aparte es que no te guardas respeto a ti misma. O sea, no te pones tu circulito de seguridad. Tienes que crearte un entorno en el que te sientas cómodo y en ese entorno pueden entrar esas personas con las que no sientes que te amenazan, que no te están juzgando. O sea, que te sientes cómoda con esas personas. Que no te Las invaden otras totalmente. personas tienen que estar fuera de ese círculo. Y ese círculo, el de la seguridad, es el más externo de todos, del círculo de pertenencia, en el cual está la seguridad, la tristeza, la rabia, el orgullo, el amor y la alegría. El más exterior es ese. A medida que estás más cómoda, te sientes más seguro, te puedes mostrar tú más en esencia, vas introduciendo más a esas personas en estos circulitos. Pero realmente no es que tú introduzcas a esas personas, es que esas personas, en función de lo que hacen, entran o salen de esos círculos. Claro, entran y salen de esos círculos porque está siendo al final una interacción energética o como quieras llamarla, saludable. Mm. Porque estás siendo consciente de esos miedos, esas emociones que te invitan a decir que no, por decirlo así, o decir que sí, pero al tomar conciencia, al final empiezas a hacer cambios. A mí me viene mucho, no sé si lo conoces, el Don Juan, el libro del Don Juan, de Carlos Castaneda, donde te decía que energéticamente todos tenemos nuestro proceso energético, más tenemos que cuidarnos de chupar energía y de absorber energía, Mm. porque lo correcto sería que todos fuéramos conscientes de todo esto que estamos hablando y que cada uno creara su propia energía y que la relación que hay con el otro no fuera a través de miedo, a través de condiciones o connotaciones, me repito, por miedo a dejar de ser Mm. querido, por miedo a dejar de pertenecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate que muchas veces confundimos las emociones. Confundimos las emociones. A veces pensamos que es rabia, por ejemplo. Y entonces no es de poner límites, sino es de, por ejemplo, a ver, tu hijo llega tarde.
a casa y no te está haciendo caso, ¿vale? Y le gritas, es que ya está bien, que siempre te he dicho que llegues a tal hora, tal, y le estás gritando enfadada, cuando en realidad el miedo que tienes es la amenaza de que le pueda pasar algo a él o a ella, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, el miedo responde ante el estímulo de la amenaza, amenaza a tu propia integridad o amenaza a otras personas. Y a veces nosotros somos nuestra propia amenaza. Pero ya porque a lo mejor conducimos temerariamente, tomamos una serie de sustancias que son tóxicas y entonces nos estamos amenazando a nosotros mismos y no nos damos cuenta que a veces dices el miedo, bueno, el miedo es a cosas que pueden pasar, ¿no? No, pero a cosas externas, pero también es cómo te tratas tú a ti mismo. Puedes ser una amenaza para ti mismo sin darte cuenta. Estarías excluido de tu círculo, fíjate lo que te digo. Porque estás... Sí, totalmente, muchos tenemos que aprender al final, yo creo que es el primer aprendizaje cuando entramos en esto del mundo del desarrollo personal y espiritual, de darte cuenta que eres tú. Antes de llegar a lo de las chicas porno, como tú has dicho, primero date cuenta de eso, de cómo tú no estás siendo consciente de el miedo que has traído y por eso te da rabia de que tu hijo llegue tarde porque me está faltando respeto o no, que tienes miedo que le pase algo, pero por eso incluso te has tirado toda la noche sin dormir, pendiente, esperando que venga. Al final vas haciendo un cúmulo de actuaciones, tanto físicas como mentales y emocionales, que es una caja bomba para nosotros. Claro, cuando llegan, le cae la artillería. O luego, por ejemplo, tenemos la tristeza de decir, ostras, es que mi hijo, estoy perdiendo la conexión emocional que tengo y tal, que la pérdida, la tristeza es pérdida, pero realmente puede ser que sea esa tristeza, pero si la cuestionas de por qué me siento triste, a lo mejor, que no tiene por qué ser, ¿eh? Pero si la gestionas mal, que si no fuese la tristeza, podías decir, ostras, es que no me siento querida. Me siento que luego voy a quedar sola. Es que al final cuestionarse y querer Pero darle la vuelta a todo sí, eso. pero con cualquier emoción, ¿eh? Hay Sí. que preguntarse el por qué me siento así. Y a lo mejor te das cuenta que no es tristeza o que no es alegría o que no es amor, sino que es otra. Y entonces es una disfunción emocional porque no estás gestionando la emoción que le corresponde ese tratamiento. Y es importante eso, el cuestionar realmente qué tipo de emoción estoy sintiendo. Y solo yo lo dejaría en las emociones primarias, porque las demás ya son un poco secundarias que vienen de estas 5 o 6. Estas son más complejas, se mezclan. En la película de ensayo es verdad que está muy guay como lo expresan y lo simbolizan Sí. gráficamente, pero si es ya de por sí, Laura, que nos cuesta gestionar esto, y te lo traigo porque incluso a mí me ha pasado de venir mi hija a mosquear, hay un taller de emociones en el colegio, y decirme, pero mamá, no he ido hoy, por ejemplo, al taller en el recreo. Iba súper mosqueada y me han dicho, hasta que no te relajes y no te calmes, no te atendemos. Esto no es un taller de emociones. Y te estoy diciendo que vengo mosqueada, enfadada porque fulanito, menganito iba a jugar con ellos y ahora en último momento. Si aún así eso no lo entendemos, ¿cómo entender como adulto que estoy sintiendo miedo? ¿A qué se debe? ¿Qué estoy detonando? Y cómo incluso lo estoy detonando con el rum rum que tengo en la cabeza. Pero fíjate que tu hija lo dice y aparte no la han escuchado. Por eso te digo, si no, Sí, no sí, es escuchamos a un niño, no ya, quiero ni decirte nosotros como adultos. pero digo que ya, que me viene para decir que no solo es que nos observemos, sino que también nos escuchemos.
a raíz de lo que has dicho, digo, mira, me había dejado el de esa escucha hacia las otras personas o hacia ti mismo. No nos olvidemos de que nos tenemos que priorizar. Y priorizarse no es ser egoísta. Priorizarse es para que tú te sientas bien y desde ese sentirse bien tú puedes apoyar a otras personas también. Claro, lo digo pero porque a veces tienes miedo de ser egoísta. Y priorizarte no es ser egoísta, es cuidarte. Que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos. Pero claro, es que ese miedo que estás trayendo, Laura, y lo veo en muchas mujeres que emprenden, ¿qué miedo da cuando deseo emprender, hacer X acciones para darme a conocer profesionalmente y ahora me toca decirle no a mamá, a quien tenía acostumbrada a llevarla a las citas médicas, por ejemplo? Casos reales que me han pasado y yo misma también he pasado por ese tipo de cuestionamiento. Ya empiezas a, soy egoísta porque mi madre tiene la edad tal y tal día da la casualidad que está su cita del médico y el taller que yo quería hacer. Y ahí es que entramos a lo mismo que te decía al principio, en un rum de culpa. En un rum, pero que si buscas alternativas, a lo mejor se te ocurre llamar y decir, ¿lo podéis cambiar? O pedir ayuda a un amigo, a una amiga, a tu pareja, o que vaya un Delegar en Uber, otra persona. que vaya o contratas un Uber, un taxi, que la lleve, que la traiga y ya está. Y eso sí, explicándole el por qué tú en este momento no vas a poder apoyarla como has hecho en numerosas ocasiones. Que no se olviden de que otras veces sí que has podido hacerlo. Pero es que además tú te sientes bien, porque si no estás en la disyuntiva, ostras, o aquí o allá. Y sigo a esto, me siento culpable. Y si hago esto, también. Pues desde ese observar y cuestionar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no acompaño a mi madre al médico, a la cita médica que tiene? Pues a lo mejor tu madre te hubiese dicho, no te preocupes, que llamo a tal persona que ya me acompaña. Pero nos quedamos cerrados ahí, en ese run, y no nos atrevemos a buscar otras alternativas. O sea, Es que lo ya no es que importante ni es que nos salir atrevamos. es salir de ese run y el preguntarse, ¿qué pasaría? Pero es que incluso, Laura, las alternativas que tú has traído, es que incluso no las cuestionamos para volver a seguir alimentando el mismo miedo o incluso ni las vemos. Porque es que me ha pasado de estar hablando casos así y no, cuando son más hermanos que podrían hacerlo, cuando hay otras opciones, otras soluciones, incluso sobrinos con edad ya de 20, 20 y pico años, en los que... Y es increíble como el miedo al Te final... paraliza. Es que el A miedo eso iba y no me salía. te paraliza o te inhibe. Porque vamos a aplicar la anécdota esta. Yo creo que yo he leído muchas veces la que está un señor delante de la cueva de un oso y yo voy paseando por ahí, pim, 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 tan feliz, ¿vale? Me voy a meter yo en la historia. Entonces, yo veo al oso que sale, me voy pitando, escopeteada, pero muerta de miedo. Y ahí es mi instinto de supervivencia. Claro. La otra persona se ha quedado ahí tan pancha. ¿Por qué? Porque es fotógrafo profesional o fotógrafa profesional y lleva a lo mejor esperando a que el oso salga de su invernación para sacar la foto gloriosa que quiere sacar. Entonces esta persona no ha tenido miedo. ¿Y por qué? Porque el hecho es el mismo, el oso ha salido, pero es tu interpretación de lo que va a suceder
lo que hace que tomes una decisión, lo que hace que sientas una emoción u otra. Claro. Entonces, yo veo al oso, mi instinto de supervivencia, el miedo funciona de coña y me voy pitando. La otra persona, yo creo que siente hasta alegría. Que llevo aquí yo no sé cuántas horas. O orgullo. El orgullo, que a veces está mal visto, pero el orgullo es el reconocimiento a sí mismo, ¿no? El reconocimiento de haber estado esperando ahí a lo mejor durante 2 semanas, pasando frío con una tienda de campaña y tal, y por fin ha conseguido. O sea, no sé si siente orgullo, si siente alegría, porque cada persona siente la emoción que siente, ¿no? Pero fíjate que lo importante ahí es la interpretación que haces de ese hecho. En función de esa interpretación, o sea, el estímulo ha salido el oso. Para mí ha sido una amenaza, para él una oportunidad, o para ella una oportunidad, para esa persona. Claro, claro, incluso puede ser una alegría de por fin voy a poder irme a mi casa. Por eso, por eso. Sí, 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 es verdad. O orgullo de haber sabido estarse ahí, de haber buscado las coordenadas exactas, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, sí, Pero sí, es verdad. ha sido otra emoción. A lo mejor también ha sentido miedo. Pero él sabe que está en unas condiciones, o sea, él ya ha tomado sus precauciones. Entonces su reacción, aunque sienta miedo, es, bueno, estoy aquí porque quiero hacer esto, estoy con una serie ya de seguridad a mi alrededor que me permite tomar la foto y no escaparme, como ha hecho la compañera que soy yo. Es que al final ahí está, la cuestión no es que te vayas a tirar de forma temeraria en paracaídas y sin cuerda, no, pero toma conciencia de que si te vas a tirar, llevas la cuerda, llevas una seguridad, llevas un arnés. Y ¿cuál es el motivo que aún así no te atreves? Y traigo esa metáfora que la podemos llevar a, como tú dices, Laura, a me pongo delante de una cueva porque quiero hacer la foto del oso y vendérsela a National Geographic, por ejemplo, a quiero emprender, a quiero decirle a tal persona esto que me lo llevo callando años, pero es que al final es que a donde lo lleve, porque es que hay muchas, muchas personas que años deseando dejar el trabajo o deseando pedir ¿cómo se dice? Que le suban el sueldo, ahí está un aumento, y ahí se quedan. Por Es que miedo a que estamos, el jefe le diga que no. sí, porque estamos, que lo llaman en la zona de confort. Pero yo, me hace más gracia cuando dices la zona de incomodidad cómoda, porque estás ahí que quieres salir, Pero te acomoda, pero aunque te estás moleste. cómodamente por el miedo, estás ahí ligado, pero es por el miedo, porque te da miedo dar un pasito hacia adelante. Bueno, te da miedo más bien dar un salto. En cambio, si das un pasito hacia adelante, pequeñito, luego puedes dar otro pasito, luego otro pasito. Entonces, a veces, cuando te cuestionas el miedo de ¿y qué pasaría?, también te puedes establecer un plan de acción, pero, como digo yo, bajo mínimos. Pasito a pasito. Que quiero llegar, yo qué sé, que quiero hacer un recorrido, por decir algo, de 10 kilómetros por un camino peligroso y demás. Bueno, pues primero a lo mejor buscaré una persona que me acompañe. Y Luego, hazlo dos, es que ahí está. luego compraré algunas herramientas, me equiparé. Imagínate que voy a ver a las abejas, que quiero sacar miel. Pues yo no iré sola, Claro. porque me da mucho miedo. Pero a lo mejor si me voy preparando de, mira, primero voy a buscar un apicultor, luego voy a estudiar no sé qué, luego voy tal, al final, a lo mejor, hasta me animo a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque lo he desmenuzado paso a paso. Y aparte, cuando por fin consigues dar el paso o el pasito, hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra
cuando ve que algo no ha costado, sino que estás contento, dice, bueno, no te pone tantos impedimentos. Ese diálogo mental que tienes tú dentro no está ahí tan pesado de cuidado, que en el fondo el cuidado es, volvemos a lo mismo, porque te quiere proteger, es esa seguridad. Pero es esa seguridad que tú te has montado todos tus miedos imaginarios normalmente. Pero claro, es que tú te has montado y me gusta mucho que lo traigas así, porque tú ya te ves como apicultor, cogiendo miel sin todos los pasos que tú has traído antes. Porque es que incluso para traer eso, primero puede ser que tendrás que montarte las cajitas de donde pone la miel, tu terreno, traer. Sí. Es que no vemos los pasos previos, es que es de. No tengo conocimiento ninguno del tema de crear y hacer miel, pero me gusta, no sé qué, allá me veo. Claro. Y me monto los miedos Y es muy grande el cuando objetivo. ese Y objetivo está. peligroso, porque son abejas que te pueden picar y demás. Entonces, que a veces no son peligrosos, pero hasta puedes tener picadas, ¿no? De varias abejas. Pero bueno, lo importante es eso, el cuestionarlo. Y una vez cuestionado, también desmenuzarlo paso a paso y luego celebrar los logros. Y luego ese reconocimiento de lo he conseguido. He conseguido avanzar ya no con los miedos o a pesar de los miedos, sino avanzo con mi miedo o mis miedos, pero ya de la mano. Porque el miedo realmente te hace avanzar. Cuando ves un punto que tienes miedo, es porque te toca saltar. Salir de esa zona incómoda, esa zona de confort que llaman, pero que yo la llamo de incomodidad cómoda. Claro, pero es que te estoy escuchando, Laura, y nos montamos la película de voy al psicólogo, voy a terapia, y es o bien la terapia de choque, que me ponen el miedo delante y nos vamos a por la miel directamente, sin ropa de protección Mm, ni nada, o bien la terapia de choque, o es que requiere de mucho trabajo y mucho para poder superar ese miedo y hacer lo que deseo. Y polarizamos de esa forma. y tampoco es así. Cuando, Tampoco es así, porque a lo mejor hay cosas que las puedes hacer tú eh, y tú mismo lo has observando, dicho, y a comprar, observando, observando, o ir a observando. comprar el traje, aunque no te lo pongas. Sí, sí, Sí. pero bueno. Entonces es curioso el cómo nos saboteamos nosotros mismos, nosotras mismas, y no nos damos cuenta. Sí. Entonces, lo importante es, si nos damos cuenta de que cuando tienes miedo, cuando tienes cualquier emoción, luego vamos al miedo, pero cuando tienes cualquier emoción, notas unos síntomas en tu cuerpo, ¿vale? Porque es una reacción y, por ejemplo, si tienes ira, si tienes rabia, la sangre sube a la cabeza porque tienes que poner foco ahí, ¿vale? Y te pones rojo y un poquito hasta los puños casi te pondrías a la defensiva, ¿vale? En cambio, cuando tienes miedo, ¿dónde va la sangre? A los pies. Y tú te pones pálido. Esto es porque en principio era para huir. También te puedes paralizar, pero bueno, pero en principio es, si te van los pies es para que empieces a correr y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si tú, ante cualquier emoción, la del miedo, la rabia o la que quieras, te observas y te das cuenta de, ya está aquí la emoción, porque notas a lo mejor, o sea, yo cuando tengo miedo, pues a lo mejor el corazón empieza a palpitar, se me encoge el estómago, pues yo sí noto eso, ya sé qué es la emoción. Pues respiro ante cualquier emoción, ¿eh?
esa emoción, respiras 3 o 4 veces de forma lenta y pausada y esa emoción disminuye. Con lo cual, ¿qué has conseguido? Has conseguido, en vez de actuar de una manera impulsiva, vas a actuar de otra forma diferente. No sé si mejor o peor, pero diferente sí, porque ya no va a ser tan impulsiva como había sido antes. No, no, incluso como hemos hablado en otras charlas, puede ser que al final tomes la misma decisión, ¿no? Y que actúes También. desde que te decías esa frase, me parecía muy interesante, en Mm. otra charla que tenemos hablando de las emociones. Pero claro, ya lo estoy haciendo desde otro lugar, porque ya me he escuchado y por lo menos ya no reacciono. Exacto. Y si reacciono, reacciono conscientemente de que estoy reaccionando porque quiero hacerlo Pero así. es una Entonces, reacción, es una acción consciente, no es una reacción de pasa esto, ¡pum!, sino que respiro y luego, aunque sea la misma o mejor o peor, que ya te digo, puede ser sí, sí, peor, sí. pero bueno, una decisión luego equivocada, pero siempre pensando también por el tema del miedo, que a veces nos da miedo, el miedo al fracaso, el darnos cuenta que el fracaso es una fuente de aprendizaje, que cuesta a veces ver esto. Entonces, de decir, mira, ya sé otra manera de que ahora puedo mejorarlo aquí porque esto ha fallado. Entonces dices, voy a ver cómo le doy la vuelta para ver si lo puedo hacer mejor o escuchar el feedback que te dicen otras personas y ya está. Entonces, el miedo al fracaso, que a veces está muy ligado con el miedo al éxito, se puede solventar de esa manera, ¿sabes? Sí, es que muchas veces nos sentimos fracasados cuando incluso no tenemos ni todos los datos suficientes para medir y saber si las acciones que estábamos haciendo eran las correctas o habría que meterle un poquito más de gas o en vez de, ejemplos más prácticos, en vez de estar en 4 redes sociales a la vez, centrarme en una. Y es que nos ponemos esas etiquetas de fracasado, lo he hecho mal, no he conseguido el éxito, desde mi punto de vista, como con mucha facilidad, con mucha ligereza, cuando no está toda la información sobre la mesa. Y yo lo que diría, para quitarnos bastante miedos, es de que podemos trabajar en excelencia y no en exigencia, Pues muy interesante, sí. ¿vale? Porque la exigencia es, nunca estarás contento. Nunca estarás contento porque si eres perfeccionista y exigente, siempre cuando llegas a esto, sí, claro, pero lo podía haber hecho mejor y tal. En cambio, la excelencia es, en este momento, con los recursos que tengo, lo hago lo mejor que puedo. Por ejemplo, si yo ahora tuviese la gripe, a lo mejor podría estar un poco así y no podría tener esa lucidez, pero igualmente estaría trabajando en excelencia porque lo estaría haciendo lo mejor posible, tal como estoy en ese momento Ahí está. y con la mejor intención del mundo, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, para sí. mí también estaría bien, Sí. aunque estuviese no tan lúcida, estaría bien No, porque o con un tono de voz más, sí, sí, con más, o estornudando lo cada que dos me por sale. tres o lo que sea, ¿sabes? Pero dando lo mejor de mí con los recursos que tengo en ese momento y cómo estoy en ese momento. Y eso es la excelencia. Sí. Y si miramos eso, pues a lo mejor los miedos también podemos disminuirlos, de quitarnos esas expectativas que tenemos de hay que hacerlo hasta aquí. Bueno, lo voy a hacer ahora aquí porque es el nivel que tengo. No, no puedo más porque no sé más. Y con la experiencia estaré aquí. Y aquí estaré trabajando en excelencia otra vez, porque es con todo lo que he aprendido y con la práctica ya estoy aquí. Y luego, pues iré subiendo. Pero es importante esa experiencia, el Sí, trabajar en excelencia y el ser persistente. la verdad es que sí. Granito a grano al final se hace una montaña Mm, y es muy bueno poder tomar conciencia de ello para poder
ir usando esos miedos como un aliado que al final te impulse. Laura, llevamos 50 minutos. Antes de nada, les digo aquí a ti que nos estás viendo, por favor, dale a me gusta. Si no has visto los vídeos anteriores, están todos puestos aquí en la lista de reproducción. La de las diferentes ponencias que llevamos desde el lunes. Y si quieres profundizar en esto, justo aquí debajo está la información del programa Convierte el miedo en tu aliado, que empezará a finales de este mes, donde Isabel María y yo te vamos a dar diferentes herramientas para que, como te estamos haciendo aquí, profundices conociéndote, conociendo tus miedos y dándole la vuelta a la tortilla para poder hablar con ellos, sentarlo a tu lado y hacer lo que te proponga. Laura, después de este modo venta, para más o menos cerrar o dar una conclusión o unas tips rápidos a quien nos esté escuchando en estos últimos minutos, ¿qué nos diría o nos ofrecería? Yo lo que les diría es que no fuesen personas porno, que aprendan a decir no o sí, porque ese no que dices al exterior es un sí a ti misma. Y que no te justifiques, no hace falta, o sea, puedes decir no. Para mí esto es importante y sobre todo es un poco resumen lo que hemos ido diciendo, ¿eh? El trabajar para salir de esa zona de incomodidad cómoda, es mejor preguntarse ¿y qué pasaría si lo hago? Y a partir de ahí darte cuenta que tampoco habría para tanto, pero las etapas que sean pequeñas etapas y luego que se celebren. Y que no se trabaje en perfeccionismo, porque eso da mucho miedo, porque dices, es que te piensas que por empezar, que dar el salto es llegar aquí, cuando en realidad empiezas paso a paso. Paso a paso, totalmente. Entonces es mejor para saltar el miedo, para dar ese salto, el hacerlo sin expectativas, desde la excelencia, trabajando con lo que tienes tú en ese momento. Ya iremos llegando más arriba. Pues sí. Y sobre todo también darnos cuenta de que aparte de que el miedo respondes ante la amenaza que puede haber exterior, date cuenta si también tú mismo te estás saboteando o te estás creando con mala alimentación o malos hábitos o conductas temerarias, si tú también te estás amenazando. Yo creo que eso es importante. Que incluso ahí está un mal discurso contigo mismo, al final es temerario, porque estás ahí alimentando el miedo al final. Y nada más, Marta, te agradezco esta horita que hemos tenido, que siempre me encanta hablar contigo. Y espero y deseo que el proyecto que ponéis en marcha, Isabel, María y tú, os vaya genial y que mucha gente pueda beneficiarse de estas super perlas de sabiduría que les vais a dar. Gracias, Laura, de verdad. Y para ti, que has caído por aquí, si quieres saber más de Laura Barbero, justo también aquí debajo tiene la información de su página web, ¿vale? Y su canal de YouTube. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a quien nos vea. Besito. Un besazo Adiós a todos. enorme. Y hasta la próxima entrevista, justo en media horita. Adiós.